Hola, el día de hoy, en este video, vamos a aprender cómo podemos calcular las raíces de cualquier número. O la raíz de 2, la raíz cúbica de 2, la raíz cuarta de 2 y la raíz quinta de 2. En fin, puedo obtener cualquier tipo de raíz utilizando una propiedad. Esta propiedad se llama exponente fraccionario. En este caso, esta propiedad me va a permitir a mí convertir este radical a su forma de potencia, donde el índice se va a convertir en el denominador del exponente. Ahora, en Excel se necesita el símbolo de circunflejo para poder llamar a la potencia. Para obtenerlo tenemos varias combinaciones. La primera es la tecla Alt más 94. Esta combinación te funciona cuando estás utilizando una PC de escritorio. Cuando estés utilizando laptop o algún teclado especial, las combinaciones pueden ser las siguientes. Voy a ampliar la imagen para que puedas ver mejor. Ahora, si el símbolo de circunflejo aparece al lado derecho de la tecla, la combinación es tecla Alt-GR más tecla circunflejo. Si el símbolo aparece en la parte superior, es tecla Shift más tecla circunflejo. Aclarado esto, podemos comenzar. Yo ya tengo una tabla elaborada para no hacer tan largo este video. Tenemos las raíces cuadrada, cúbica, cuarta y quinta. Puedo colocar muchas más, el procedimiento será el mismo. Y por este lado tenemos los números, que son los que aparecen aquí. Acá puse 400, lo corrijo por 1000 para que veas el resultado. Listo. A ver, empezamos. Selecciono la celda donde quiero el resultado, símbolo de igual para llamar a una función o una operación en Excel. Selecciono la celda donde aparece el número que quiero obtener su radical o su raíz, perdón. En este caso, celda A3, símbolo de circunflejo, paréntesis, como quiero la fracción, es raíz cuadrada, el índice es 2, un medio, cierro paréntesis, Enter. Como quiero obtener todos estos resultados, para no copiar la fórmula o repetir la fórmula, simplemente voy a usar el arrastre de celda. ¿Cómo se hace esto? Con el cursor me aproximo o me acerco al cuadradito verde inferior que está al lado derecho y verás cómo cambia el cursor a una cruz negra. De esa cruz blanca se convierte en una cruz más delgada pero negra. Una vez que está así, hago clic y arrastro. Y ya tengo todos los resultados. Repito el paso para la raíz cúbica. Símbolo igual, celda A3 en este caso, símbolo circunflejo, paréntesis, un tercio, paréntesis, Enter. De nuevo utilizo el arrastre de celda. Quito el paso en la raíz cuarta, símbolo igual, celda A3, símbolo circunflejo, paréntesis, un cuarto ahora, paréntesis, Enter. Damos el arrastre de celda para copiar la fórmula. Por último, repetimos todos los pasos en la raíz quinta. Símbolo igual, celda A3, símbolo circunflejo, paréntesis, un quinto. Paréntesis, Enter. Listo.
Con el arrastre de celda terminamos de obtener todas las raíces quintas de estos valores. Si tú quieres, podemos probar con otros números. Voy a copiar las fórmulas finales, ¿ya? Selecciono todas, arrastre de celda y observa cómo se copiaron. Me aparece el número 0 porque no hay número. Vamos a colocar un número negativo. Negativo de 400. ¿Por qué me aparece num en raíz cuadrada y raíz cuarta? Recordamos teoría, las raíces de índice par no pueden tener un radicando negativo, porque no existe solución en números reales. Impares sí, ¿no? Cúbica y quinta sí tienen solución. Ya. Con esto hemos obtenido las raíces de cualquiera de estos números y tú puedes cambiarlos. Eso así. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.